El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la Tierra. La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción liberan algunos químicos a la atmósfera que pueden originar lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de la acción humana. El mayor culpable de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles procedentes de plantas de carbón generadoras de electricidad, las fábricas y los escapes de automóviles. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la Tierra. Cuando la lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie mezclada con el agua residual y entra en los acuíferos y suelos de cultivo, afectando la flora y la fauna. La única forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes que la originan. Esto significa disminuir el consumo de combustibles fósiles. Algunas prácticas de gran utilidad son: frenar las emisiones de contaminantes mediante la limpieza de chimeneas industriales y la promoción de combustibles alternativos. Ahorrar energía. Mientras menos electricidad se consuma en los hogares, menos químicos emitirán las centrales. Reducir las emisiones nocivas al usar el transporte público, vehículos con alta ocupación, bicicletas o caminar siempre que sea posible. La capa de ozono es un cinturón de gas ozono natural que se sitúa entre 15 y 30 kilómetros sobre la Tierra como si fuera un escudo contra la dañina radiación ultravioleta B emitida por el Sol. El ozono es una molécula altamente reactiva que contiene 3 átomos de oxígeno. Está constantemente en formación y se rompe en la atmósfera superior, 10 a 50 kilómetros sobre la Tierra, en la zona llamada estratosfera. Los clorofluorocarbonos, CFC, son sustancias químicas que se encuentran principalmente en los aerosoles en spray. Son muy utilizados por las naciones industrializadas y los principales culpables del deterioro de la capa de ozono. Cuando los CFC alcanzan la parte superior de la atmósfera, se exponen a los rayos ultravioleta, lo que causa que se descompongan en sustancias que incluyen cloro. El cloro reacciona con los átomos de oxígeno del ozono, destruyendo la molécula. Un átomo de cloro puede destruir más de 100.000 moléculas de ozono. La calidad del aire que nos rodea viene determinada principalmente por la distribución geográfica de las fuentes de emisión de contaminantes y las cantidades de contaminantes emitidas. Los procesos físico-químicos que se producen en la atmósfera, la meteorología y la orografía condicionan enormemente los procesos de dispersión y transporte de estos contaminantes. Dentro de esta dinámica atmosférica, los aportes son producidos por contaminantes primarios, desde fuentes naturales, erupciones volcánicas, actividades sísmicas, incendios, o de fuentes antropogénicas, derivadas de las actividades humanas. Los agentes contaminantes atmosféricos también se pueden clasificar de acuerdo a su estructura, en partículas y gases. Partículas son los contaminantes atmosféricos más complejos, ya que engloban un amplio espectro de sustancias, tanto sólidas como líquidas, procedentes de diversas fuentes, entre las que destacan las siguientes: polvo, producido por desintegración mecánica; humos, procedentes de combustiones; brumas, por condensación de vapor; y aerosoles, mezcla de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas. Los otros contaminantes son los gases. Un gran número de sustancias, en forma gaseosa, de diversa naturaleza y con comportamientos y dinámicas químicas muy diferentes, constituyen los principales gases contaminantes atmosféricos. Entre ellos se encuentran compuestos de azufre. Están presentes en los combustibles fósiles empleados por los vehículos, en la producción de energía con carbón en las centrales térmicas, en determinados procesos industriales, así como en las calefacciones domésticas. Compuestos de nitrógeno. Su principal fuente de emisión no natural proviene de los combustibles fósiles utilizados para el transporte, calefacción y generación de energía. Óxido de carbono. Fundamentalmente son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Se liberan a la atmósfera como consecuencia de las combustiones. La fuente principal son los humos procedentes del escape de los vehículos a motor.
Por otro lado, es uno de los principales contaminantes responsables del efecto invernadero. El agua es el líquido más abundante en la Tierra y el recurso natural más importante para las diferentes formas de vida en este planeta. Aproximadamente 97% del agua del planeta es salina, encontrándose en mares y océanos. Apenas 3% del agua total es agua dulce, no salina, y de esa cantidad un poco más de 2/3 partes se encuentra congelada en los glaciares y casquetes helados en los polos y altas montañas. El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación y circulación. Sin embargo, la disponibilidad de agua no contaminada está disminuyendo de manera constante. En muchas partes del mundo, la demanda de agua ya excede el abastecimiento. A medida que aumenta la población mundial, así también aumenta la demanda de agua limpia. El agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos, e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Desempeña de forma especial un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y, además, sirve de hábitat a una gran parte de los organismos. Debido a la importancia de este valioso líquido y al ciclo natural que facilita su purificación, desde tiempos antiguos los asentamientos humanos se han ubicado a la orilla de las corrientes de agua para utilizar dicho recurso y, al mismo tiempo, verter los residuos del proceso industrial y de la actividad humana. Esto trae como consecuencia la contaminación de las fuentes de agua y, por consiguiente, la pérdida de grandes volúmenes de este recurso. Microorganismos patógenos. Pueden ser bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como cólera, gastroenteritis entre otras. En los países en vía de desarrollo estas enfermedades son unos de los motivos más importantes de muerte prematura, principalmente en niños. Sustancias químicas inorgánicas, provenientes de actividades domésticas o industriales, tales como ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. En altas cantidades pueden causar graves daños a los seres vivos. Nutrientes vegetales orgánicos. Los nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua, necesarios para el desarrollo de las plantas, pero si se encuentran en excesivas cantidades inducen el crecimiento de algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por microorganismos, se agota el oxígeno haciendo imposible la vida de otros seres vivos. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de otros tipos de onda, la radiación electromagnética puede propagarse en el vacío. Los campos eléctricos y magnéticos son fenómenos naturales que siempre han estado presentes en nuestro entorno, como el producido por las tormentas o por el giro del núcleo de hierro de la Tierra. Algunos animales como las aves se orientan por el campo magnético de la Tierra para migrar. Ionizantes son aquellos que pueden arrancar electrones de un átomo o de una molécula, convirtiéndolos en iones. La exposición a estas emisiones puede provocar o desarrollar tumores cancerígenos al ionizar átomos o moléculas de la materia viva. Entre estos se encuentran los rayos X y los rayos gamma. Ionizantes no disponen de energía suficiente para ionizar la materia, por lo que no afectan la estructura atómica y molecular de los tejidos. Estas radiaciones producen efectos caloríficos. Entre las radiaciones no ionizantes de las ondas electromagnéticas se incluyen los campos estáticos, resonancia nuclear magnética, los campos de baja frecuencia, redes de energía eléctrica, trenes, etc. La radiofrecuencia, telecomunicaciones, diatermia quirúrgica, etc. Los campos de microondas, teléfonos móviles, radar, hornos microondas, la radiación infrarroja de la luz visible, la radiación ultravioleta, etc. En este momento se realizan estudios para concretar la nocividad o no de las emisiones. Tendidos de alta y media tensión, con sus subestaciones y transformadores. Emisoras de radio y TV, así como las estaciones base de telefonía móvil. Electrodomésticos e instalaciones eléctricas caseras. Instalaciones y aparatos de uso industrial. En la plataforma del curso virtual, encuentras actividades interactivas sobre el cambio climático, como preparación para las pruebas Saber 11.